Quiero hablarte de 7 afirmaciones precisamente sobre la palabra de Dios. 7 afirmaciones sobre la palabra de Dios y nuevamente el texto bíblico, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios continúe bendiciendo su palabra. Nuevamente quiero hablarte del poder de la palabra de Dios y lo voy a hacer hablándote de 7 afirmaciones que podemos encontrar en la Biblia sobre la palabra de Dios. Y la primera afirmación que te quiero hablar y mencionar en este día es que es una palabra viva. La palabra de Dios es una palabra viva, es una semilla y tiene vida en sí misma. Gloria sea al Señor. Es una semilla y tiene vida en sí misma y cuando ella cae en tierra, produce frutos. Podemos ver los frutos, aleluya, de la palabra de Dios cuando esa semilla cae en tierra. Es una palabra que tiene vida, no es una palabra muerta. No son letras en un libro, sino una palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros la estudiamos, la escudriñamos, la hablamos, la declaramos, esa palabra toma vida y produce frutos. Esa es la primera afirmación sobre la palabra del Señor. La segunda afirmación de la que te quiero hablar en este día es que es una palabra que es poderosa. Una palabra que es poderosa, exalta a los abatidos y abate a los arrogantes. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted estaba en el mundo, para aquellos que, aleluya, estuvieron en el mundo y que después más tarde en su vida se convirtieron al Señor. Éramos quizás arrogantes, éramos personas que estaban abatidas, personas que no queríamos escuchar la palabra del Señor por una razón o por otra. Entendíamos que no necesitábamos de Dios, entendíamos que nosotros teníamos otros menesteres que eran más importantes que estar escuchando las cosas de la palabra de Dios. Quizás no creíamos que necesitábamos a Dios y una vez que nosotros comenzamos a escuchar la palabra de Dios ser dirigida hacia nosotros, nosotros comenzamos a encontrarnos con una palabra que tenía poder. La palabra de Dios tiene poder. Cuando Dios habla por medio de su palabra, es una palabra poderosa, una palabra que exalta a los abatidos y que abate a los arrogantes. La tercera afirmación que podemos encontrar en la palabra del Señor es que la palabra es una palabra milagrosa. La palabra de Dios opera milagros. Gloria sea al Señor. Y lo podemos ver con Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 43, cuando el Señor le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Le dice, Lázaro, ven fuera. Fíjate el poder poderoso que tiene la palabra de nuestro Señor. Y igual poder tiene la palabra de Dios cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la ejercitamos, aleluya, la ponemos en práctica en nuestra vida. La palabra de Dios es una palabra milagrosa. También, número 4, es una palabra que purifica al más impuro. Tú puedes ser la persona que se considere la más pecadora del mundo, más sin embargo, la palabra del Señor tiene el poder para purificar a la persona más impura. Gloria sea al Señor. Por eso es que nosotros no podemos mirar a nuestro alrededor y decir, bueno, esta persona no tiene remedio, esta persona quizás la palabra no pueda trabajar con ella. No, para Dios no hay nada imposible y la palabra del Señor puede purificar a cualquier tipo de persona, no importando qué tipo de persona sea. Así que no marchemos atrás, no evitemos o no pongamos objeción para hablarle a alguien del Señor pensando que quizás esa persona no va a poder ser purificada, porque la palabra del Señor purifica aún al más impuro. Afirmación número 5 es una palabra más cortante que espada de 2 filos. Yo no sé si algún día usted ha tenido un cuchillo, ¿no? Una espada en sus manos y ha tocado el filo y se ha cortado con él. Bueno, la palabra nos enseña que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos. No un filo, sino 2 filos. Imagínense, por donde quiera que usted le agarre, la palabra del Señor le puede cortar. Ella corta, la palabra del Señor, aleluya, revela. O sea, no hay nada que quede
que pueda ocultarse delante de la palabra del Señor. Cuando tú tienes un encuentro con la palabra del Señor, la palabra del Señor es tan cortante que abre todo tu ser y puede ver dentro de todo tu ser, y todo es revelado al Señor. Nada puede ser escondido delante de la presencia del Señor. Fíjate que la afirmación número 6 es que es una palabra que ejerce juicio. Es una palabra que ejerce juicio. Esta palabra nos dice cómo vivir. Esta palabra nos enseña cómo comportarnos. Esta palabra nos enseña a cómo ser cristianos. Por eso hoy en día vemos tantas personas que están quizás enseñando y hablando de cosas del Señor y tratando de hablar de una o de otra cosa, pero no basan lo que están diciendo en la palabra del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con todos los que están allá afuera hablando de cosas del Señor, mas sin embargo no utilizan la palabra del Señor, porque la palabra es la que ejerce juicio. Por lo tanto, debemos nosotros conocer la palabra del Señor y conocer la capacidad, escudriñarla y siempre meditar en ella. Número 7 y última afirmación de la que te quiero hablar en este día es una palabra que revela cosas ocultas. Cuando tú lees y escudriñas la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es una palabra que te va a revelar todas las cosas ocultas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros y para el mundo, y ese plan está revelado ¿dónde? En la palabra del Señor. Así que cuando nosotros estamos, aleluya, tratando de entender algunas cosas que están sucediendo a través del mundo y aún en nuestra vida, ¿cuál es la respuesta? La palabra del Señor. Fíjate que estoy diciendo, la respuesta está en la palabra del Señor. Ojo con los profetas, ojo con los apóstoles, ojo con los pastores, ojo con las personas que te hablan mucho, pero no te guían a la palabra del Señor. Ojo, ojo, es una advertencia. Siempre tenemos que tener presente que es la palabra de Dios la que nos habla, la que nos guía, la que nos enseña, la que nos moldea, la que nos ayuda a madurar, y no los pensamientos y emociones que puedan tener algunas personas sobre lo que Dios les está diciendo a ellos en el corazón. No estoy descartando que Dios le hable a una persona, pero yo creo que Dios nos ha hablado suficiente y nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar lo que ya Dios nos ha hablado antes de estar pendiente a cualquier otra cosa que nos pueda decir cualquier otra persona que quizás simplemente lo está haciendo por emoción. Así que sigamos la palabra del Señor y recordemos siempre que hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Úsala, escudriñala, estúdiala, y yo te aseguro que Dios abrirá caminos en tu vida. Que la paz del Señor sea contigo, que la paz del Señor sea con toda tu familia. Y si estás en el área de Winter Haven, te recuerdo, la iglesia Nueva Esperanza se reúne los domingos a las 11 de la mañana en la 860 First Lake Ida Street en Winter Haven, Florida, al cruzar la calle de la Escuela Superior New Beginnings High School. Con ustedes una vez más, el pastor José Arroyo. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.